Damas, caballeros, estamos aquí una vez más en materia de electrónica y vamos a ver en esta ocasión lo que son los arreglos resistivos, serie en paralelo. Abordaremos lo que son las fórmulas y cómo distinguir cuando es serie en paralelo y algunas características que los diferencian entre sí. Empecemos con serie. Las resistencias pueden conectarse en serie cuando una va detrás de otra. El punto A al punto B y del punto A de la siguiente resistencia al punto B anterior sucesivamente. Los puntos denotan que el circuito continúa en otras partes. R1, R2, R3 son las nomenclaturas más usadas para denotar que son resistencias y como bueno ya habíamos visto en videos anteriores, este es el símbolo. En circuitos en serie, lo que se hace es sumar las resistencias. ¿Sí? Lo llamamos una resistencia A, una resistencia B, una resistencia equivalente 1, para denotar la suma y la unión. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos entonces R1, R2, R3 hasta Rn, cualquier número de resistencias en serie, se pueden sumar. Si tuviéramos entonces un arreglo de 10 ohmios, 30 ohmios, 2.2 kilo ohmios y 47 kilo ohmios, recordamos que el kilo es por 10 a la 3, entonces realmente aquí sería 2200 ohmios. Abreviado con prefijo son 2.2 kilos. Simplemente lo que se hace es sacar una resistencia equivalente a 1. En el caso de que haya más, 10 más 30 más 2.2 más 47 kilos. El resultado de esta operación es 49.240 ohmios, lo que se puede resumir también en 49.24 kiloohmios. Mas sin embargo, ese resultado no se encuentra dentro de una resistencia real. Hay valores comerciales para resistencias. Entonces tendremos que buscar para nuestro circuito en especial una resistencia que se asemeje lo más próximo. Entre ellas está la de 47 kiloohmios o la de 56 kiloohmios. Recordando que dependiendo a la cuarta banda, que ya vimos en videos anteriores, significa tolerancia y puede tener una tolerancia de más menos 5% hasta más menos 20%. Entonces hay que ver cuál es la resistencia que más se adapta a nuestro nuevo circuito. Al final, todo esto se puede transcribir de la siguiente manera. Una sola resistencia de 49.24 kiloohmios. Ese es el dato numérico, más sin embargo, tendremos que buscar una resistencia que se acople a nuestro circuito. Y es entonces como llegamos al proceso de reducción de resistencias mediante esta fórmula. Siempre en serie, todas las resistencias que haya se van a sumar, sin importar el número. Y se sustituyen por una única resistencia. Esto es bastante benefactorio para costos y para cantidades. Mientras menor haya y solo haya una que simplifique nuestro circuito, es mucho más fácil. Pasemos ahora a explicar lo que es un arreglo en paralelo. En los circuitos en paralelo, imaginemos que cada resistencia tiene el punto A y el punto B. A, punto B, A, B. Entonces, todas las A irán juntas y todas las B irán juntas unidas por nodos, ¿sí? Por un conductor, por un cable. Ahora imaginemos que tenemos una resistencia de 80 ohmios, 30 ohmios y 60 ohmios. La fórmula para reducir este circuito a una sola es la siguiente. Resistencia A, o resistencia equivalente, es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. Esto quiere decir 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, así hasta 1 sobre resistencia n. El número que haya, no importa, se puede resolver con esta misma ecuación. Para este caso en particular, veamos si sustituimos. Resistencia 1 vale 80 ohmios, resistencia 2 vale 30 ohmios, resistencia 3 vale 60 ohmios. Al hacer la operación nos sale que son 16 ohmios. Entonces esto se puede resumir de la siguiente manera. Una sola resistencia de 16 ohmios. Y claro, hay que denotar que va conectado a otra sección de algún otro circuito. ¿Sí? Vamos a empezar a analizar por mallas para simplificar las resistencias y al final obtener algo que se llama resistencia total, que nos va a servir para la ley de Ohm. Para el caso particular de los circuitos en paralelo, hay otras dos fórmulas que nos sirven para la reducción de la misma. Vamos a verlas. Estas son las fórmulas de los arreglos en paralelo. La que acabamos de ver, la inversa de la suma de las inversas, aplica para más de 3 resistencias. Para 2, para 3, en fin. Pero es conveniente usarlo para más de 3. En cambio,
hay una que es especial y se usa solo para el caso de que haya dos resistencias. Y dice que es resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y hay una última especial que es cualquier valor de una resistencia entre el número de veces que haya. Por ejemplo, si tuviéramos este arreglo donde R1, R2 y R3 son iguales y las tres valieran 100 ohmios, podemos ocupar esta fórmula y decir que el valor de la resistencia entre el número de veces que hay, entre 3 ohmios. Y ahí sería, ¿no? Lo que nos da como resultado 33.3 periódico. En estos casos especiales se puede usar esta fórmula, ¿sí? Con una simple expresión, saber el valor y dividirlo entre el número de resistencias que hay. Vamos a ver el caso particular de esta, puesto que esta ecuación sale de la primera que habíamos visto. Veamos, si tomamos esta parte y hacemos la suma de las fracciones, nos da esto. ¿Sí? Como los denominadores, lo dividimos, nos queda R2, lo dividimos, nos da R1. Y eso es lo mismo que esto. Ahora aquí tenemos una inversa. Recordando que podemos ponerle aquí a un pequeño 1. Hacemos la multiplicación del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, y nos queda resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y así es como deducimos que esta ecuación se puede utilizar solo para dos resistencias provenientes de aquí. Por eso es que digo que esta se ocupa para 3, 4, 5, las que sean. Y este es el caso especial para 2. Claro que se puede tomar de 2 en 2. Si tuviéramos 5 resistencias, podemos agrupar estas dos. De aquí nos quedaría solo una. Y nos quedaría esta solita. Agrupamos estos dos. Nos queda uno. Y agrupamos con este. Y lo agrupamos para hacer al fin 1. Pero creo que es demasiado trabajo y lo podemos hacer solo con una misma ecuación. Vamos a ver un último arreglo, que es el arreglo mixto, que combina la parte en serie con la parte en paralelo para formar todo un circuito un poco más complejo. Este es un tipo de circuito mixto, ya combina lo que es la parte en serie y la parte en paralelo. Y con el paso de la práctica se va viendo los nodos, que son puntos de conexión entre dos o más elementos. Como podemos ver, este nodo llega una resistencia 1, la resistencia R2, llega la resistencia R3. En otros videos ya veremos lo que es análisis de corrientes y ese estilo. Por ahora nos enfocaremos a resolver esto y pasarlo a una sola resistencia. Entonces vamos a empezar el análisis. Mis valores R1 30 ohmios, R2 500 ohmios y R3 600 ohmios. Claro que estos valores no son comerciales, son para ejemplificar. Primero vamos a identificar qué tipo de conexión tenemos. En este caso tenemos esto. Estas dos resistencias están en paralelo. Entonces procedemos R2 en paralelo con R3. Siempre hay que denotar algunas nomenclaturas para que no nos perdamos en el proceso, porque este es un circuito pequeño. Hay circuitos demasiado grandes con más de 3 mallas que necesitan un orden y ver el proceso que se va llevando. Y siempre va de aquí para atrás y para comprobarlo de atrás para adelante. Para en el caso de sacar intensidades y voltajes en ese estilo. Para ahora solo vamos a disminuir a una sola resistencia. Son dos resistencias, entonces vamos a ocupar la fórmula de R1 por R2 sobre R1 más R2. Lo que nos da 500 por 600 entre 500 más 600, lo que nos termina dando 3000 entre 11. Denotarlo en fracción muchas veces es conveniente porque nos da el valor exacto y preciso. En cambio, si lo tomamos muchas veces en decimales, con el paso de los cálculos se va perdiendo el número y al final llegamos a un dato bastante alejado de la realidad. Claro que esto equivale a 272.72 periódico ohmios. Aquí es cuando esas dos resistencias se convierten en la resistencia A. ¿Sí? Ahora reescribimos nuestro nuevo circuito de esta manera. Nuestra pila o batería, R1 y RA. En esta ocasión están en serie, como los podemos ver. Imaginemos que aquí es el punto A, aquí el punto B. Aquí inicia el punto A, aquí el punto B. Y estos dos se unen. Está en serie. Por lo cual se van a sumar. Y decimos que una nueva resistencia llamada resistencia B va a ser igual a la suma de R1 más RA.
Sustituimos valores, R1 vale 30 ohmios y RA vale 3000 entre 11 ohmios. Al hacer la suma nos da 302.72 periódico. Como habíamos dicho, este valor comercialmente no existe, así que buscamos algún valor que se le asemeje, aproximadamente a 330 ohmios. Y finalmente escribimos el circuito de esta manera. Nuestra pila IRB, que vale 302.72 ohmios. Claro está que aquí circula una corriente que iremos viendo más adelante. Ahora pasemos a otro ejemplo más complejo. Pues miren, aquí tenemos este ejemplo. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Para empezarlo hay que dividirlo en secciones. Empezamos con la parte más alejada de la pila. Y entonces vemos que estas dos están en serie, así que vamos a sumarlas. R3 más R4 va a ser igual a RA. Su valor están aquí. Resistencia 1, 100 ohmios. Resistencia 2, 330 ohmios. Resistencia 3, 2.2 kilos. Y resistencia 4, 82 kilos. Sustituimos 2.2 kilos más 82 kilos igual a RA. Y RA nos dice que son 84.2 kilos. Rearmamos nuestro circuito y nos queda que en esta ocasión esta ha sustituido a estas dos. Lo ponemos en el mismo lugar. Aquí está el mismo nodo de aquí. ¿Sí? Aquí la gente podría irse con la finta de que son en serie, curiosamente no, es en paralelo. Un mismo nodo, un mismo cable que une ambos. Aquí está A y aquí está A. Aquí está B y acá está B. A con A, B con B. Por lo tanto están en paralelo. Esto es como si dijéramos que tenemos R2 en paralelo con RA. Y este ya llega acá, a la batería, y cierra. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto decimos que RA está en paralelo con R2. Vamos a utilizar esta ecuación solamente por pura práctica. Entonces la inversa de la suma de las inversas de las resistencias, en este caso, RA que vale 84.2 kilos y R2 que vale 330 ohmios. Lo que nos da como resultado 328.7117 ohmios. Como dato, es importante utilizar la mayor cantidad, al menos 4, de las cifras significativas en decimales para que el resultado consecutivamente en las demás operaciones no se vaya perdiendo. Sí, a veces que en la calculadora nos sale la fracción, simplemente el número, entonces hay que ocupar el mayor número de decimales posibles y al final podemos redondear, pero solo hasta el final es recomendable. Entonces al tener esta nuevo dato que es RB, volvemos a reescribir nuestro circuito de esta manera. Por lo tanto, juntamos estas dos resistencias y las hacemos una sola, RB. Al tener RB va a quedar en serie con R1. Se suman en RT, en R total, de R1 más RB. R1 vale 100 ohmios y RB pues vale esto. El resultado final de resistencia total, entonces 428.71 ohmios. En valores comerciales se puede reducir a aproximadamente 470 ohmios. Es recomendable usar un dato mayor de lo que nos arroja nuestros cálculos, puesto que en el circuito puede ocasionar alguna anomalía y puede que nuestra resistencia que compremos se queme la resistencia por exceso de potencia para un caso de picos de voltaje o exceso de corriente que suministren una potencia mayor y que la resistencia se vaya a quemar. Y bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo por esta edición. Espero que les haya gustado, espero que les haya funcionado. Y si hay algunas cosas nuevas que vieron o les resolví las dudas, adelante. Como siempre digo, es compartir lo principal. Y bueno, nada, gracias. Rólenlo por la red. Y pues vayan bien. Subiré de más el próximo video. Será de ley de Ohm. Y ya aplicaré los arreglos resistivos para reducirlo, sacar voltaje, intensidad de corriente. Previamente ya los expliqué en videos. Y vamos a hacerlo. Vamos a manejar lo que son las mallas. Y vamos a ver cuánta intensidad hay aquí. Cuánta intensidad hay acá, cuánta intensidad hay acá y cuánta intensidad hay acá. Asimismo, saber cuánto voltaje hay en cada uno de los elementos. Bueno,
Entonces, gracias y nos vemos hasta la próxima. The Master.